al auditorio que nos acompaña el día de hoy en este Facebook Live. Agradecemos su compañía por este medio. El día de hoy estaremos acompañados por el profesor Leonardo Herrera, actual decano en la Facultad de Educación. Esta conferencia, este conversatorio a través de este Facebook Live es una propuesta que surge en el Comité de Currículo de la Facultad de Educación como parte de los debates que venimos haciendo alrededor de las exigencias o las necesidades que nos ha impuesto la pandemia, el confinamiento y la pérdida de la presencialidad en nuestras prácticas universitarias. La charla que vamos a tener el día de hoy se titula Propuesta de Evaluación Formativa del Aprendizaje. Antes de dar entrada al profesor Leonardo Herrera, me gustaría saludarlo y darle las gracias por aprovechar o aceptar nuestra invitación. Me gustaría comentar que el profesor Leonardo Herrera es licenciado en Lenguas Modernas, también administrador de empresas, ambas de la Universidad Surcolombiana, y magíster de TESOL, esto en inglés, en la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos. Agradezco de nuevo y doy paso al profesor para que empiece su charla titulada, de nuevo, Propuesta de Evaluación Formativa del Aprendizaje, enfocada a los debates actuales que tenemos con la pandemia. Buenas tardes, profesor. Profesor Robinson, buenas tardes y buenas tardes para todos los que están conectados en este momento con nosotros, con este espacio. Bueno, sí, me parece que es un momento muy importante y estamos viendo una coyuntura que en cierta manera nos lleva a esta discusión tan importante como es la evaluación de los aprendizajes. Bueno, muchas gracias por la introducción, por la presentación, por la invitación también del Comité de Currículo de la Facultad. Bueno, entonces quería decirles que quizás como muchos saben, en este momento un grupo de docentes y estudiantes estamos, y docentes y decanos y el Consejo Académico están en el proceso de diálogos alrededor de una propuesta de pedagogía solidaria que tiene unos ejes específicos que le apuntan a una integralidad y están en ese proceso de formalizarlo, de acordarlo, de precisarlo para entender o para obtener nosotros un horizonte académico para la Universidad Surcolombiana en este 2020. Como todos sabemos, el advenimiento de la pandemia y este virus pues puso al sector educativo en cierta manera y de manera súbita a replantearse, a resignificarse, y somos conscientes de los grandes desafíos que se nos han presentado desde muchas perspectivas. Entonces estamos en ese proceso intercambiando ideas frente a cómo se puede configurar el proceso pedagógico. Y dentro de ese proceso pedagógico, pues hay un tema que es importantísimo y es el tema de la evaluación de los aprendizajes. Bueno, para la evaluación de los aprendizajes hay muchas preguntas entonces, ¿no? Por ejemplo, en este momento sabemos que, de acuerdo a las directrices que se han emanado del Consejo Académico, se está dando un proceso en el cual no se están o realizando evaluaciones y no se están produciendo calificaciones, como tampoco se está haciendo seguimiento de la asistencia. Entonces vienen las preguntas de, bueno, ¿en qué momento se van a empezar a registrar notas? Y esas notas, ¿cómo se va a formalizar ese proceso que se ha ido dando durante 6 semanas? ¿Qué va a pasar con los estudiantes que no se han podido conectar y que quizá no se van a poder conectar durante las próximas semanas? ¿Qué tipo de calificación se van a dar? ¿Va a ser un proceso cualitativo, cuantitativo? Entonces surgen todas estas preguntas que sin duda representan muchos desafíos para todos nosotros, para los docentes y para los estudiantes. Entonces, contarles que con mi grupo de investigación, con el profesor John Jairo Lozada y con la profesora Maroli Vargas, y con un grupo también de docentes y estudiantes, hemos trabajado una propuesta de formativa alternativa de los aprendizajes, la cual les he compartido al Comité de Currículo de Facultad y espero poder compartir con el Comité de Currículo Central,
y que pues les voy a compartir en ese momento a todos ustedes para que se constituya esta como una apuesta inicial, como una propuesta de trabajo y que sea retroalimentada por todos los actores del proceso educativo, como son, por supuesto, los docentes y los estudiantes. Que los estudiantes en su condición de evaluados o evaluandos, como en algunas partes de la literatura los llaman, tengan su voz y tengan sus perspectivas de tal manera que ellos nos puedan enriquecer la propuesta. Y los docentes también con sus trayectorias y con sus pericias también nos contribuyen en ese sentido. Entonces, este proyecto de investigación que apunta a una propuesta formativa alternativa de los aprendizajes, pues se fundamenta en 10 características que nosotros hemos identificado. Entonces, con esta propuesta nosotros partimos del marco conceptual, de lo que nos arroja la investigación en cuanto a los hallazgos, lo que nos dicen los estudiantes, los participantes, y queremos llegar a diversos planteamientos en términos de la propuesta como tal, en términos de estrategias, de habilidades, aspectos a evaluar, pero también del sistema de calificación, cómo podría ser, y pues ya se llevará a los espacios académicos correspondientes para definir lo que sería el enfoque de evaluación de los distintos cursos, seminarios de la Universidad Surcolombiana. Entonces, quiero empezar por hablar acerca de una dicotomía conceptual que ha existido en la literatura y es frente a la evaluación sumativa y la evaluación formativa. Entonces, la evaluación sumativa, permítanme, yo comparto aquí pantalla. Un segundo, por favor. Así puedo compartir. Bueno, no sé si están viendo, sí, creo que sí. Bueno, entonces, como pueden observar aquí en la pantalla, aquí hay una presentación conceptual de lo que es la evaluación sumativa y la evaluación formativa. Entonces, la evaluación sumativa se ha concebido como el proceso que tiene como propósito medir o sintetizar lo que un estudiante ha aprendido y que típicamente ocurre al final de un curso o una unidad de instrucción. Esto lo propone Brown. Y la evaluación formativa es la valoración de los estudiantes en el proceso de formar sus competencias y habilidades con el fin de ayudarles a continuar ese proceso de crecimiento, propuesto por el mismo autor, por Douglas Brown. La evaluación, se ha querido relacionar un poco la evaluación sumativa como con esa evaluación tradicional, llamémosla así, la evaluación tradicional que se deriva de los exámenes, de los quizzes, de las previas, de las diferentes pruebas, que usualmente son de carácter de opción múltiple, de falso verdadero, que en la literatura se conocen como propuestas psicométricas o propuestas objetivas de la evaluación. Y la evaluación formativa viene a ser entonces, de acuerdo a muchos planteamientos teóricos, como esa evaluación que es permanente, que se fundamenta no en unas evaluaciones prácticas como tal, sino todo el proceso, que tiene en cuenta otros aspectos que son metacognitivos y pueden ser axiológicos de los valores. Y esa ha sido como en cierta manera la diferencia conceptual. Se ha querido relacionar la evaluación formativa con la evaluación que se desarrolla a través de portafolios, diarios, entrevistas y también la autoevaluación y la coevaluación. No obstante, algunos autores como Zizek y Andrade y Benet, ellos proponen que tal diferencia entre lo que es sumativo y formativo no se puede determinar concretamente sencillamente mirando un examen. Es decir, yo no puedo determinar que un examen como tal, escrito, de opción múltiple, se constituye sumativo, sino que es el uso que se hace de la evaluación. Entonces, aquí vemos 3 planteamientos que hacen estos autores. Dicen, no es el objetivo o el formato lo que determina el tipo de evaluación, sino el uso de la información obtenida en la evaluación. La evaluación como tal no me dice que sea sumativa, sino el uso que se hace de los resultados que se obtienen. Entonces, una evaluación que sea aparentemente tradicional como es un quiz o un examen escrito, pues puede tener un uso
una función muy formativa, dependiendo de yo qué hago con ese examen, qué hago con esa información que me resulta de esa evaluación. Si es retroalimentativa, que si me sirve para diagnosticar, pero al mismo tiempo darle luces a los estudiantes con relación al alcance de los objetivos de aprendizaje, si me retroalimenta a mí como docente frente a mi pedagogía, entonces tiene un carácter bastante formativo. Entonces, la conceptualización de lo que es formativo alternativo, perdón, formativo y sumativo, trasciende el hecho del tipo de evaluación y es más al uso o la función como lo plantean estos autores. De allí que la evaluación se haya planteado, así como se ha estado hablando de evaluación formativa, también se conoce como la evaluación la evaluación para los aprendizajes o la evaluación como un proceso de aprendizaje. Y hay algunos autores que proponen que esto no deben ser separados, sino que sencillamente tienen que ser unos procesos complementarios. Es decir, la propuesta de evaluación formativa no necesariamente es una propuesta que tiene que alejarse del examen escrito o del quiz, sino que tiene que utilizarlo de manera complementaria y darle un uso formativo a esos tipos de evaluaciones. Desde esa perspectiva, nosotros hemos desarrollado un proyecto de investigación que nos ha arrojado 10 características fundamentales de lo que debe ser un proceso de evaluación, ¿sí? Una primera característica es que la evaluación, y nosotros en el marco de esta coyuntura, de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, pensamos que estas 10 características pueden contribuir de manera muy positiva al proceso. La primera característica es permanente, ¿sí? La evaluación tiene que ser fundamentada en un proceso más que en unos productos como tal. Se van a tener en cuenta los productos, por supuesto, pero es importante el proceso, ¿sí? Esto es algo que los estudiantes continuamente lo dicen, lo pregonan. Yo no soy una nota, a mí mis habilidades, mis competencias no le determinan una nota, sino todo un proceso que yo he venido desarrollando. Entonces, es una característica muy típica de la evaluación formativa y que consideramos que se debe tener en cuenta. Si hay asignaturas que el 90% está determinado por un examen escrito, por ejemplo, pues sabemos que hay unas dimensiones del estudiante que se están quedando en cierta manera por fuera. Democrático. La característica de la evaluación democrática, nuestro manual de convivencia lo plantea muy ligeramente. En su capítulo 4, artículo 24, dice que los estudiantes y el docente se pondrán de acuerdo al inicio del semestre para acordar el calendario de evaluaciones. Pues a mí me parece que la universidad se queda muy corta en ese sentido democrático de la evaluación, porque los estudiantes y el docente no se tienen que poner de acuerdo solamente sobre un calendario de evaluación, sino que se tienen que poner de acuerdo en muchos aspectos: criterios de evaluación, políticas de evaluación, formas de evaluación. Y aquí el papel del docente pues sigue siendo, como tradicionalmente lo ha sido, un papel fundamental, porque es quien tiene la trayectoria y tiene la pericia y las competencias profesionales. Pero nuevamente su aporte tiene que ser desde esa perspectiva profesional mediante un ejercicio muy dialógico con los estudiantes. Los estudiantes, su carácter crítico y creativo, pues por supuesto pueden aportar muchas ideas en este proceso democrático. Entonces yo pienso que la Universidad Surcolombiana, y vuelvo al capítulo 4 y artículo 24, dice el manual de convivencia, ese es el capítulo 4, perdón, no lo dije, el acuerdo 049 de 2004, dice que en todas las actividades académicas en la Universidad Surcolombiana prevalecerá un enfoque formativo de la evaluación, un enfoque formativo. Pues, ¿un enfoque formativo a qué se refiere? El manual de convivencia no habla más, no lo describe, no lo determina, no lo discrimina. Y luego toca el tema que les digo pero pensamos que el enfoque formativo se tiene que entender desde muchas más perspectivas. Y para lograr ese enfoque formativo, pues pensamos que una de las características es que sea permanente, que sea un ejercicio democrático, donde no haya una imposición del maestro sobre el estudiante a rajatabla, ni mucho menos de los estudiantes hacia el maestro, sino que sea un ejercicio dialógico y que sea muy pertinente. Retroalimentativo. Si la evaluación no tiene carácter retroalimentativo, pues definitivamente no tiene un efecto pedagógico, no tiene un sentido pedagógico. La evaluación tiene que darme información, por supuesto, no solamente de los conocimientos y las habilidades de los estudiantes, de sus competencias, sino que también tiene que darme información a mí acerca de cómo estoy desarrollando mi proceso, ¿sí? Entonces, de ahí es donde uno no entiende cómo
A veces en las clases un profesor hace ejercicios con los estudiantes para una evaluación, en preparación, algunos tipos de ejercicios, y todos los estudiantes lo hacen muy bien y los hacen bien en el tablero, los hacen bien en un cuaderno, lo hacen bien en el computador, pero en el momento de evaluación 18 estudiantes de 25 pierden la evaluación. Entonces, ¿por qué no hay una consonancia entre la práctica del salón de clase y la evaluación? Entonces, desde esa perspectiva, tienen que entenderse qué es lo que está pasando entonces con la parte práctica, la parte de la instrucción. Cuarta característica, que sea heterogéneo. Se entiende la evaluación, no se puede entender la evaluación como unidimensional, como vertical. Es decir, que el 100% de la nota venga de solamente una fuente o una evidencia del aprendizaje, sino que se tiene que tener múltiples dimensiones. Entonces, así como el ensayo cobra importancia, tiene que cobrar importancia también los portafolios. Si una evaluación escrita de opción múltiple tiene importancia, pues tiene que también tener importancia una presentación oral, unos laboratorios, unos experimentos. Entonces, la idea para obtener estos principios de la evaluación que son tan importantes como es la validez y la confiabilidad, es importante que el docente haga uso de múltiples evidencias del aprendizaje. Flexible. Bueno, flexible es una característica que cobra trascendental importancia hoy día. En esta circunstancia en la que estamos, donde tenemos tantos estudiantes que no se han podido conectar porque sencillamente no tienen conexión, no tienen equipos, pues nosotros tenemos que asumir, donde muchos docentes no tienen las competencias digitales, donde nosotros estamos afrontando de manera inédita esta circunstancia educativa, pues eso nos exige a todos, a estudiantes y docentes, tener un nivel de flexibilidad muy grande. Aquí tenemos que tener un nivel de empatía, de entendimiento frente a todas estas limitantes para poder sacar el proceso educativo adelante. Creo que la flexibilidad de la evaluación cobra mucha importancia en esta coyuntura que estamos viendo. Y esa flexibilidad también se puede determinar con los estudiantes al inicio. Y ese inicio, pues, podrá ser en el momento que ya determinemos cómo se va a reestructurar el calendario académico administrativo, el proceso de evaluación, y decir esa flexibilidad en qué consiste, ¿no? Entonces, la flexibilidad puede ser en términos de los tipos de evaluación, el diálogo que tenemos con los estudiantes, si los estudiantes van a tener oportunidad, por ejemplo, de unas prórrogas frente a la presentación, si los estudiantes van a tener posibilidades de presentar los trabajos de otra manera, si va a ser asincrónico, sincrónico, si los estudiantes van a tener la oportunidad de retomar una evaluación que quizás hayan perdido. Entonces, hay muchas acciones que pueden redundar o que pueden traducirse en una perspectiva flexible de la evaluación de los aprendizajes. Integral. Sin duda, como sabemos todos, la misión de la Universidad Surcolombiana reza que la formación de nuestros estudiantes es una formación integral. No puede ser que nosotros propendamos exclusivamente por la formación de expertos en matemática o en biología o en lenguas extranjeras y los otros aspectos que son tan importantes se queden por fuera. Entonces, ¿dónde está el sentido de compromiso, el desarrollo del pensamiento creativo, el desarrollo del pensamiento crítico? Entonces, hay una cantidad de aspectos que sin duda hay que ponerlos en este holismo, en esta integralidad del proceso de evaluación. Ahora, el proceso de evaluación, como lo dijimos anteriormente, no se puede entender como esa fase final del proceso pedagógico, como esa fase separada. La evaluación es un proceso permanente. Entonces, como yo soy profesor de lengua extranjera, cuando yo me encuentro a un estudiante en los pasillos y el estudiante en su carácter proactivo quiere practicar inglés y se me acerca y me habla inglés, me habla en inglés, pues yo inmediatamente, inconscientemente y sin quererlo quizás estoy evaluando al estudiante, estoy evaluando su competencia en inglés, su producción en inglés, su pronunciación, sus rasgos suprasegmentales, su entonación, todo es una evaluación que se llama evaluación informal, que no se traduce en una nota, pero la evaluación es esa, la evaluación es permanente, todas las interacciones siempre nos están llevando a un proceso evaluativo. Séptima característica, que es ilustrativo. Hemos encontrado en las investigaciones que hemos hecho que una de las grandes falencias, por lo menos en las evaluaciones escritas, es que las instrucciones no son claras. Entonces, las instrucciones en las evaluaciones, las instrucciones verbales, más ahorita que estamos en estos procesos mediados por tecnología,
cómo se deben dar los procesos, la realización de tareas. Todo tiene que ser tan ilustrativo, fundamentado en el modelaje por parte del docente o en el modelaje por parte de algunos estudiantes, de tal manera que los estudiantes tengan muy claro eso. Y por supuesto, tiene que ser ilustrativo con relación a los objetivos del aprendizaje. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje de tal manera que el estudiante sepa hacia dónde va y cuando llegue hacia dónde se dirige, ¿no? Hay un concepto muy interesante de evaluación que se llama la evaluación dinámica. Y la evaluación dinámica no solamente se fundamenta en la retroalimentación que se le da al estudiante, sino también así como hacia el pasado, como diagnosticando, sino también indicándole hacia el futuro cómo seguir su camino, cómo seguir su marcha hacia el desarrollo de otras competencias. Empático. El proceso de evaluación tiene que ser un proceso empático, por supuesto, y esta contingencia nos lo exige, donde el docente, a través de un diálogo constante que no necesariamente tiene que fundamentarse en los contenidos, el docente pueda descubrir situaciones personales del estudiante, ¿no? Situaciones donde quizás el docente puede entrar a tener consideraciones o puede incluso entrar a tomar una parte más activa en cuanto a la colaboración, como red de apoyo. Entonces es importante que el profesor conozca todos esos aspectos también de la vida de sus estudiantes. ¿Cuáles son las razones por las cuales el estudiante no entregó un trabajo de manera puntual o por qué no asistió a un día de evaluación que se supone que es un día donde no se puede faltar? Entonces, esta empatía sin duda va muy de la mano con esa pedagogía solidaria, ese enfoque de pedagogía solidaria que se está proponiendo en la universidad. Tiene que ser un proceso de evaluación auténtico, es decir, que lo que quiera que queramos nosotros que los estudiantes desarrollen en términos de habilidades, desarrollo de habilidades, conocimientos, pues tiene que corresponder a esas habilidades, a esos conocimientos que los estudiantes necesitarán ya en su ejercicio profesional, ¿no? Como licenciados, como ingenieros de petróleo, como médicos, como enfermeros. Entonces, que corresponda esa correspondencia entre esos ejercicios pedagógicos y esas acciones de la vida profesional. Y último, pero no menos, la evaluación tiene que ser un proceso motivante. Douglas Brown dice que la sola palabra evaluación genera sensaciones de ansiedad y de duda en los estudiantes. No obstante, esto es un paradigma que tenemos que ir cambiando en el sentido que aparte de que la evaluación tiene que servir como un diagnóstico, pues también tiene que darme luces cómo yo puedo seguir mi horizonte de aprendizaje, cuáles son las acciones, ya sea porque el profesor me muestra estrategias de aprendizaje, estrategias que le han servido a él en su vida personal, o que yo voy encontrando problemas de atención, no sé, que yo pueda también, que la evaluación me sirva a mí, que me empuje hacia ese horizonte. Esas son 10 características que resultan de nuestra investigación, que constituyen como los ejes importantes y sobre los cuales se pueden tomar acciones concretas para lo que nosotros queremos hacer en adelante. Lo había dicho anteriormente, el carácter democrático que ligeramente se propone en el manual de convivencia, pero que sencillamente, pues que después tenemos que darle un sentido mucho más amplio. El sentido heterogéneo permanente. Aquí les cito lo que dice el PEU en su capítulo 4, artículo 15. El PEU, que es nuestra proyecto educativo institucional, dice: las metodologías para la enseñanza y las técnicas de evaluación del aprendizaje deben ser plurales. No se recomienda, entonces el plural se refiere a esa característica que nosotros hemos identificado como heterogéneo. No se recomienda una única manera de enseñar y de evaluar los cursos, pues no hay una única forma de aprender. Ni se admite que la enseñanza y la evaluación apunten a una única dimensión del desarrollo humano. Al respecto, se recomiendan los aportes de Howard Gardner sobre la educación de las inteligencias múltiples y las mentes del futuro. La evaluación será además un proceso permanente y participativo que involucre no solo la labor del estudiante, sino también la del docente y las condiciones institucionales pertinentes. Eso nos lo plantea nuestro Acuerdo 020-2016 y entonces nos plantean algunas de las características que nosotros dimos allá. Plurales, que sea heterogéneo. Dice que es permanente, tal cual nosotros lo hemos planteado. Participativo, nosotros lo hemos llamado un ejercicio democrático. Además que autores como Elena Shouhami ha planteado la evaluación democrática también. Entonces, en el 2016 se plantean estos derroteros
en términos de lo que es la evaluación de los aprendizajes. Pero entonces viene la pregunta nuestra, ¿será que esos son los ejes conceptuales que los profesores estamos siguiendo? Un ejercicio democrático, permanente, heterogéneo, empático, flexible, frente a la evaluación. Esas son preguntas que quedan allí y que la hemos traído nosotros a discusión en este momento donde estamos haciendo como un replanteamiento paradigmático del proceso pedagógico donde se incluye la evaluación. Aquí se presentan algunos aspectos cognitivos, aspectos y actividades a evaluar. Esto es una lista muy limitada de aspectos cognitivos, metacognitivos y axiológicos, es decir, de lo del conocimiento y lo que va más allá del conocimiento y los valores, ¿sí? Son las competencias del saber, del hacer y del ser. Entonces, pues es una lista de lo que nosotros intentaríamos evaluar, como se ha hecho tradicionalmente, por supuesto, ¿no? Que es la comprensión y definición de conceptos, estructuración de procesos, contrastaciones, comparación de resultados, síntesis, escritura de ensayos y una cantidad de actividades que normalmente que ya los estudiantes y los docentes conocemos. Es una lista limitada, no obstante, muestra la cantidad de medios que podemos utilizar para evidenciar los conocimientos y las habilidades de los estudiantes. Y a nivel axiológico, por supuesto, la asistencia, participación, el carácter propositivo de los estudiantes, el respeto por sí mismo y por los demás, cumplimiento en la realización de tareas, y dos elementos que no se pueden quedar de la evaluación formativa, como son la autoevaluación y la coevaluación. La autoevaluación y coevaluación, pues, son mecanismos para lograr democracia en el salón de clase, ¿no? Como lo planteaba Dewey. Entonces, es en cierta manera ceder un poco ese poder que ha tenido el docente a través de la historia y cedérselo un poco al estudiante para que él también asuma su postura, su cosmovisión frente a cómo es su proceso, cómo ha asumido él su proceso de aprendizaje, ¿sí? Sabemos que históricamente el profesor llegaba a un salón de clase y si no podía adelantar su lección porque los estudiantes estaban presentando indisciplina, pues hay expresiones muy conocidas como, bueno, tema visto, entonces no seguimos, es un tema visto, y era una forma como de controlar la disciplina. O si no, entonces, no quiere prestar atención, entonces saquen una hojita, quiz. Entonces siempre la evaluación como un mecanismo sancionatorio, punitivo, y de allí que se prestara como para, en cierta manera, darle, pues lo que hemos dicho, mucho poder a los estudiantes. A mí me compartía anecdóticamente mi hijo en algún momento en la mesa, me compartía acerca de la autoevaluación que hacían ellos en su colegio y que ahorita en los colegios públicos y privados es un mandato. La autoevaluación me decía, yo nunca me pongo una buena nota, un 4 o 5 en la autoevaluación. Yo decía, pero ¿por qué no? No entiendo. Entonces me decía, no me lo pongo porque es que la autoevaluación allá la profesora dice, bueno, póngase de pie, ¿cuánto merece usted? Decía, y un niño, un compañerito dijo 4 o 5, profe. Y que la profesora le había dicho, ¿cómo así que 4 o 5? 4 o 5 usted no, mijo, usted es un 4 o 2. Entonces, ese es un ejemplo muy claro cómo la autoevaluación pierde todo sentido, porque la autoevaluación es sencillamente el concepto que tiene el estudiante acerca de sí mismo, de cómo él ha asumido el proceso. Y sea que a mí me guste o no me guste como docente, sea que esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es su realidad y es su concepción. Y tiene que, como tal, tiene que ser respetada. Y eso es un proceso que en cierta manera cede ese protagonismo unipersonal que ha tenido la evaluación tradicional. Bueno, estas son algunas de las reflexiones que planteaba anteriormente con relación a si será que estos postulados de lo democrático, permanente, heterogéneo, plural, se estarán desarrollando en nuestra institución. Aquí les presento entonces unos lineamientos que pueden guiarnos en esta discusión. El primero es que en aras de favorecer la heterogeneidad que planteé antes, pues que no se asuman las pruebas como se quieran plantear las pruebas en un valor superior al 50%. Entonces, como quiera que nosotros pensemos las pruebas, ya sea que sean pruebas similares a como se venían dando la presencialidad, pero que los estudiantes la hagan en sus casas, que no superen el 50%, ¿sí? Y aquí viene un tema muy importante de la evaluación formativa, ¿no? Porque entonces viene el otro cuestionamiento, ¿cómo vamos a hacer para controlar que los estudiantes pues no se copien en una evaluación en la casa, ¿no? Entonces ahí vienen algunos temas
que precisamente se tienen que dar dentro del proceso de evaluación formativa, como es, uno, pues que la evaluación tampoco tiene que ser un ejercicio de reproducción memorística de unos aspectos concretos, sino que también conlleven a un ejercicio que sea muy analítico, donde los estudiantes fácilmente pueden usar sus notas y sus apuntes para producir una información. Y lo otro es que también se tiene que dar, como mencionamos anteriormente, en un ejercicio de empatía y de confianza, ¿sí? Yo, de manera anecdótica, contarles que en algún curso que yo oriento, los estudiantes me preguntaban siempre, el examen ha sido a través del computador, siempre, pero pues en la universidad. Y entonces me preguntaban, bueno, ¿y cómo vamos a hacer con ese examen ahorita? Y yo les decía, pues, ¿cómo se hacía en computador? Pues seguimos con el computador. Y decían, pero es que vamos a estar en casa, pues no importa, es que la ética y la honestidad en la universidad y en la casa pues no puede cambiar, se imagina uno, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva tenemos que repensarnos la evaluación como un proceso muy cultural, un proceso donde tiene que ver mi forma de ser y la manera como yo asumo mis procesos de formación. Segundo punto que le planteo ahí, dice, en la semana inicial de esta fase, el docente y los estudiantes se pondrán de acuerdo, definirán los criterios de evaluación. Por supuesto, no se puede negar las trayectorias, la experiencia, la pericia profesional del docente como aporte importante, pero aquí los estudiantes, es importante que los estudiantes entren a dar ideas sobre cómo ellos cómo concebirían algunos de los criterios de evaluación, entre ellos las formas, los porcentajes, la distribución porcentual y demás aspectos. Tercero, la existencia de una auto y coevaluación contribuyen a formar el carácter democrático de la evaluación. Eso ya lo planteé ahorita, ya lo expliqué. Cuarto, las rúbricas como instrumento de evaluación cognitiva, metacognitiva o axiológica tienen un carácter retroalimentativo de alta significancia. Ni las rúbricas ni ningún otro instrumento de evaluación requieren necesariamente una evaluación cuantitativa. La evaluación, las rúbricas nos permiten a los estudiantes y docentes tener una claridad frente a lo que se esperaba de mi desempeño, a lo que se esperaba del performance del estudiante, lo que se esperaba y lo que se consiguió, lo que se logró. Y además, encontrar las maneras de poder reforzar esas debilidades que se puedan estar presentando. La retroalimentación debe ser permanente, como le dijimos, de manera formal o informal, y eso también se puede determinar a través de unas semanas, ¿no? Es decir, que el docente en la semana 11 y en la semana 16 presente unos informes de retroalimentación al estudiante, ya sea colectiva o sea individual, cualitativa, cuantitativa, y eso ya sería determinado de acuerdo a los lineamientos que se pueden dar a nivel institucional, pero también desde la autonomía del docente. Se sugiere establecer unas fechas en semanas para que los docentes entreguen informes, ahí estoy hablando sobre eso, informes acerca del desempeño de los estudiantes. Los portafolios, los diarios de reflexión, las narrativas o los formatos de auto y coevaluación constituyen modos conducentes a la evaluación formativa. Estas son algunas sugerencias de lineamientos para evaluación formativa. Dice que la virtualidad no impide el trabajo cooperativo o colaborativo, que es también una dimensión a evaluar, ya sea de manera sincrónica o asincrónica, los estudiantes y el docente podrán acordar los mecanismos y formas para propiciar este trabajo de equipo. Este punto 9 es muy importante para decir que en ningún momento la evaluación formativa se quiere traducir en un proceso libertino, flexible, donde con la excusa de la confianza y la empatía, entonces se mengue el desarrollo disciplinar. No, se espera que todo esto funcione de manera articulada a través de un proceso nuevamente de confianza, donde los estudiantes, la motivación, la confianza que le genera el profesor, eso motiva a los estudiantes para que de manera independiente, por fuera de la clase, pues expandan sus conocimientos, sus prácticas. Sabemos nosotros que los paradigmas pedagógicos han cambiado. Anteriormente, la evaluación era sencillamente la demostración de un cúmulo de conocimientos y hoy en día, en esta era de la información, sabemos que los estudiantes están obteniendo información de absolutamente de muchas fuentes. Entonces, de la internet se está obteniendo muchos. Entonces, ¿cómo nosotros canalizamos esa información? ¿Cómo los estudiantes pueden, sin necesidad del profesor y de ese espacio de clase, pueden ellos seguir desarrollando muchos conceptos? Entonces, desde esa perspectiva, la disciplinariedad, cada gramática propia, se tiene que seguir fortaleciendo, pero en medio de unas
posturas, de unas creencias, de unas percepciones que tienen que permitirle al docente y al estudiante encontrarse de una manera muy, muy empática y muy formativa. Y más hoy en día cuando te estamos desarrollando este proceso de manera remota, de manera asincrónica, en tiempos y espacios distintos, y por consiguiente nos exigen un alto nivel de comprensión y de flexibilidad. La idea es llegar al final del curso con una visión cualitativa sobre el desempeño del estudiante en términos de su saber, saber hacer y ser. Ahora, esa visión cualitativa no implica que que se pueda llegar a una equivalencia, si es necesario por proceso administrativo, una equivalencia con elementos numéricos o cuantitativos, que eso lo va a presentar a lo último. Alternativas para estudiantes sin equipo o sin conexión a internet. Yo creo que en esta parte es muy importante lo que pueden proporcionar los estudiantes, las ideas que puedan dar los estudiantes, que puedan dar los docentes que ya se enfrentaron a este proceso. Entonces, en ese sentido decimos que cada docente encontrará desde su recursividad y creatividad los modos para mediar los distintos procedimientos y criterios de evaluación para los estudiantes que no se conectarán de manera sincrónica y permanente. 2, podemos estar hablando de que los estudiantes presenten un informe cada 2 semanas y un informe final. ¿Sí? Esto, como les digo, esto es flexible, es un documento sobre el cual trabajar, que se puede transformar en números distintos. El informe final consistirá en un portafolio digital, el cual puede consistir en una plataforma de red social. O sea, el estudiante puede hacer uso de una red social, configurar una página como un portafolio digital, como un repositorio, o alguna aplicación Office o la aplicación que el estudiante considere, o puede escanear la documentación de manera física y organizar su propio portafolio que le puede de alguna manera hacer llegar al docente como evidencias de sus desarrollos con los contenidos o con los talleres o las actividades. Tercero, el portafolio final debe contener todos los trabajos, talleres, pruebas, reflexiones, etcétera, que los estudiantes desarrollen durante las restantes 10 semanas. Yo aquí estoy haciendo una especulación de 10 semanas, entendiendo, y nuevamente, esto es mi especulación, entendiendo que nos faltarán 10 semanas por terminar el semestre. Entonces, los trabajos, incluso lo que haya venido desarrollando en estas 6 semanas, que también lo puede hacer como un registro del trabajo desarrollado en términos de reflexiones, en términos de imágenes, en términos de evidencias, como quiera, que sea como un registro que se pueda presentar en algún momento al docente, ya sea a través de un medio digital o si se puede de alguna manera hacer llegar en físico también a la universidad o al docente. Cuarto, los docentes diseñarán guías que contengan las temáticas para las unidades o semanas correspondientes. También podrán hacer uso de guías compartidas por otros académicos a través de Internet. Quinto, las evidencias contenidas en los informes periódicos o en el portafolio final deben ser de tipo textual, gráfico, fotos, imágenes, dibujos, mapas, etcétera, y videográfica. En la medida de lo posible, pues los estudiantes, la mayoría, según una encuesta que hicieron algunos docentes, el 94% de los estudiantes tienen aparatos móviles, celulares, así que yo creo que la producción, registro videográfico se puede hacer posible. Sexto, los docentes podrán hacer uso de la comunicación telefónica para realizar entrevistas, actividades evaluativas o para establecer comunicación con los estudiantes para explicaciones adicionales o como seguimiento del proceso. Y aquí quiero compartirles 2 anécdotas. Uno de la Universidad del Tolima. La Universidad del Tolima, al parecer, inició su semestre académico el 11 de abril y una de las estrategias que les funcionó mucho a los docentes allá es que cada docente contactó a todos sus estudiantes vía telefónica para obtener un diagnóstico claro de su situación. A partir de ese diagnóstico que levantó cada docente, pudieron empezar con la gestión de la ayuda por parte de la universidad y a plantear el proceso pedagógico y los demás procesos administrativos. Segunda anécdota que quiero compartir es la que me compartió en estos días una docente a quienes muchos estudiantes no se estaban conectando, había alguna como intermitencia, y ella me dice que contactó a todos los estudiantes vía telefónica, dijo, se dio cuenta de muchas realidades, pero también pudo, y me dice ella que después de eso ha logrado que muchos estudiantes más estén conectados, que estén al día, y que pues definitivamente los que no tienen, pues no han podido, pero que le parece que ha sido, después de esa comunicación inicial, ha sido un proceso muy positivo, ha sido una acción muy positiva que ha redundado en la mayor conexión de los estudiantes y, por supuesto, por parte de ella también la comprensión frente a lo que ellos no han podido realizar.
Séptimo, enviar grabaciones de las clases a través de un Drive o WhatsApp, especialmente las secciones explicativas o por segmentos, de tal forma que no resulte tan pesada la descarga y posible grabación. Aquí podemos estar hablando de píldoras, como se llaman, algunas píldoras explicativas o un modelaje, algo que no sea tan extenso y que se pueda utilizar, que se puedan enviar para que de pronto que les pueda servir a los estudiantes que de manera sincrónica no pueden participar. Octavo, del anterior ítem se desprende la propuesta de grabar cápsulas, eso es lo que estaba diciendo, con caracteres informativas, explicativas o de modelaje que se puedan enviar, como dije anteriormente. Bueno, esas son solamente 8 ideas las cuales yo pienso y espero que se puedan pues expandir mucho más de acuerdo al aporte de los estudiantes y los docentes. Y estas, para mostrarles algunas escalas de valoración. Estas son 4 escalas distintas, 3 de ellas cualitativas, una cuantitativa. La cualitativa, la primera, la que aparece a mano izquierda, es lo que se ha estado haciendo en algunas escuelas de Europa en este año, que es sencillamente un aprobado general. O sea, todos los estudiantes aprueban, pero por supuesto dentro de ese aprobado general hay toda una sustentación, por supuesto, semántica, epistemológica, en lo que consiste ese aprobado general, y me imagino también dentro de unas equivalencias con valores cuantitativos si se necesita para procesos de homologación. La segunda propuesta es una dicotomía que también se ha manejado, creo que en algunas instituciones como la Universidad de los Andes. Creo que su rector, Alejandro Gaviria, el otro día compartía esto de aprobado y reprobado, que me imagino también debe tener su sustentación teórica y práctica. ¿Cómo se haría eso de aprobado y reprobado? La tercera cualitativa, que son unos descriptores que tradicionalmente se han venido utilizando en las rúbricas, que son sencillamente una escala de desempeño, que algunas de ellas por su connotación semántica a veces tienen resistencia, ¿no? Entonces eso es una escala que del nivel superior al nivel inferior se ha recibido de diferentes denominaciones como excelente, sobresaliente, excepcional, muy bueno, muy satisfactorio, bueno, satisfactorio, aceptable, regular, suficiente, y ya viene lo que es en la escala de reprobado, que son insuficiente, en desarrollo, y la última que es deficiente e inaceptable. Y vienen las escalas cuantitativas propuestas que podrían ser equivalentes a alguna de las escalas cualitativas que se presentan acá. Nuevamente, cualquier enfoque que se tome de calificación debe estar debidamente sustentado en unos criterios y en unas escalas semánticas. Esta propuesta también tiene que ver con, esto se desarrolla en algunas instituciones también. Bueno, yo tengo la experiencia personal de una institución de educación no formal que tenía esta escala, que es una rúbrica final. Durante todo el semestre se desarrollaban procesos, por supuesto, cognitivos, metacognitivos, y ya de allí, con todas esas actividades o aspectos a evaluar, y que puede ser mucho más, aquí en la escala, en la columna izquierda, donde dice dimensiones, vienen las dimensiones del ser, del hacer y del saber, del hacer y del ser, y luego vienen las actividades o aspectos a evaluar, que eso ya lo alimentaría un docente, ¿no? El docente alimentaría ahí todas las actividades evaluativas que él va a utilizar en clase, dentro de esas dimensiones cognitivas y metacognitivas y axiológicas. Luego vienen las categorías que ya dependen de la que hayamos escogido anteriormente, o si es un aprobado o un reprobado, o si es unos descriptores cualitativos como excelente, muy bueno, bueno y lo que sigue, o si es unas escalas cuantitativas, la que quiera que sea. Yo puse las 3 como para ejemplificar, y luego vienen los descriptores, o sea, ¿qué entiende el docente como la excelente realización de tareas, por ejemplo? ¿O qué entiende el docente como el excelente desempeño de los estudiantes en términos de la asistencia y participación? Entonces ahí el docente entraría a determinar, a escribir, a proporcionar esos descriptores de desempeño. Y creo que ahí termino yo con en sí lo que constituiría. Ya dejo de compartir acá. Termino yo con lo que constituiría una propuesta inicial de trabajo
que va desde lo conceptual hasta la propuesta ya de instrumentos de evaluación como es la rúbrica y como son escalas cuantitativas y cualitativas de la valoración. Bueno, hay muchas más cosas por decir, hay muchos más temas para discutir acá y pues lo estaremos resolviendo en la medida de las preguntas que surjan, en la medida de las discusiones que se den al interior de los colegiados. Así que, profesor Robinson. Profesor Leonardo, muchas gracias por esa intervención, por exponer este tema de la evaluación que resulta una necesidad y también pues es un debate que logró motivar intervenciones en el chat en los comentarios de la página de la Facultad de Educación. Le voy a transmitir algunos de los comentarios que tenemos, entre los que encuentran muchas posibilidades en esta propuesta. Tenemos a José Edgar Tucumá, que nos cuenta, es uno de los últimos comentarios, que nos dice que muchos docentes realizamos ese diagnóstico. Creo que es un ejemplo que se ha replicado en nuestra alma mater. Es decir, cuando usted hablaba sobre el diagnóstico de cómo los profesores han ido buscando en la Universidad del Tolima y aquí en la Universidad Surcolombiana a muchos de los estudiantes que tienen dificultades de conectividad. Y también en ese sentido, Estefanía Cuellar hablaba, me siento contenta de saber que estoy aplicando rúbricas en la clase y de esta manera ir en sintonía con ese tipo de evaluación formativa. Entonces son asistentes que están, digámoslo, validando y encontrando muchas posibilidades en esta propuesta. También tenemos preguntas en algún modo que muestran ciertas limitantes dentro de de la formación y de la misma propuesta, como el de la profesora Amparo Cuenca, y nos dice que el problema en la práctica es que todo está ligado con el número de estudiantes que tiene un profesor, esa relación número de estudiantes por profesor. ¿Cuál es la realidad del número de estudiantes y profesores? Esto da tanto para clases virtuales como presenciales. Otro aspecto es la relación con las pruebas Saber Pro, pues ellos quieren otras competencias. Es decir, aquí también nos está mostrando una pregunta de, podemos evaluar en este momento bajo la necesidad de la pandemia, pero las pruebas Saber van a medir o van a evaluar otros tipos de saberes o conocimientos. También tenemos... Yo puedo hacer un comentario con relación a eso. Claro. O sea, en ninguna, eso es muy cierto que quizás se piensa que la preparación para una evaluación que es objetiva, que es psicométrica, que es de opción múltiple, quizás como puede llegar a ser las pruebas Saber y Saber Pro, que de todas maneras han venido cambiando también, han venido asumiendo un paradigma distinto. Se pensaría uno que se preparan solamente de la manera como está construida, ¿no? Pero si hay algo que le apunta a la evaluación formativa, dinámica, la evaluación alternativa, es motivar al estudiante a tal punto o darle ese nivel de confianza al estudiante de tal manera que él autónomamente y de manera independiente, él pueda desarrollar conocimientos, destrezas, habilidades que no necesariamente estén acompañadas por un docente en el momento, ¿sí? O sea, los estudiantes tienen tantos espacios hoy para recibir información, para ver videos tutoriales, autodescubrimientos, que muy posiblemente esos conceptos, esos conocimientos, esas destrezas que desarrollan, pueden también redundar en algunas competencias que les permitan a ellos contestar acertadamente en esos tipos de evaluación, ¿no? O sea, hay algo que en inglés se llama el enseñar a enseñar para el test, ¿no? Entonces, eso no necesariamente garantiza que el estudiante vaya a responder bien en un test, sino que también puede haber otros caminos alternos que me pueden llevar a ese buen desempeño en esos test estandarizados, ¿no? Quería decir eso. Pues.
No se te escucha, Robinson. También tenemos la intervención de Jaime Puentes, que nos dice que observa que hay una concepción de evaluación que aún está en los años 80, pues que también él como egresado le gustaría participar. No sé de pronto sobre la actualidad de esta propuesta, si nos pudiera hablar, profesor Leonardo. ¿Cómo es? Perdón, no te escuché la primera parte. ¿Cómo es el comentario? Que Jaime Puentes encuentra que la propuesta se expone o está contextualizada para los años 80. Sí, pues mira, hay una tendencia, venimos de paradigmas muy distintos, ¿no? Venimos de un paradigma del conductismo, donde lo que se evaluaba era precisamente la acumulación de los conocimientos, ¿no? Venimos de un paradigma de la psicometría, de la evaluación objetiva. Entonces, es a través de esos mecanismos muy objetivos de la opción múltiple que me determinaba a mí concretamente. El paradigma por supuesto que todavía seguimos hablando desde la evaluación como una práctica social. Claro, podemos decir que esto se fundamenta en el socioconstructivismo de Vygotsky, pero hoy en día estamos hablando, por ejemplo, de la evaluación dinámica, ¿sí? Como una práctica, la evaluación como una práctica social, pero una práctica también ética, porque es un proceso en el cual involucra juicios de valor. Y son unos juicios de valor que tienen unos impactos tremendos en la vida del estudiante, ¿no? En la vida del estudiante, en su renta, incluso en su renta doméstica, en su economía, en su devenir profesional. Entonces, desde esa perspectiva, puede que el socioconstructivismo sea una teoría que no sea del 2010 y del 2020, pero pues todavía seguimos viendo que el problema aquí, porque aquí lo que estamos planteando es una teoría de la evaluación que es completamente moderna, como es la evaluación comprensiva, la evaluación dinámica, la evaluación alternativa, ¿sí? Que tenga elementos importantísimos de socioconstructivismos que jamás pasará de moda, por supuesto, no quiere decir que sea una propuesta del 80. Entonces, ¿qué significa? Aquí el problema no es tanto la postulación teórica, sino es si nosotros realmente hemos asumido lo que estos autores que nos proponen una evaluación como un acto ético y social, si realmente lo hacemos. Entonces, la pregunta viene, en la Universidad Surcolombiana, cuando se postula a través del acuerdo 020-2016 y a través del 049-2004 como una evaluación formativa, como una evaluación plural, como una evaluación democrática, como una evaluación permanente, ahí viene la pregunta, ¿sí lo estamos haciendo? ¿Sí? Sí lo estamos haciendo. Y el postulado de la evaluación como un ejercicio dialógico, empático y democrático, pues yo no pienso que eso sea un tema de los años 80, sino yo creo que eso tiene que ser un tema que a la luz de hoy en día, en esta coyuntura en la que estamos viviendo, pues nos obliga a asumir un proceso que sea muy flexible, que sea muy empático, muy comprensivo, para que, por supuesto, nos lleve al proceso que tanto reza nuestra misión, ¿no? Que es a una formación disciplinar, pero también, por supuesto, integral. Muy bien, tenemos más comentarios. Santiago Salazar nos dice, no, perdón. No, sí, Santiago Salazar nos dice, por sentido común he aplicado algunas de las características de este tipo de evaluación, pero esta charla me ha parecido muy valiosa para seguir enriqueciendo en lo posible esta práctica. Muchas gracias por el aporte. Y gracias. También teníamos a Julio César Ayala Plazas que nos pregunta, o le pregunta mejor, ¿las pruebas Saber y Saber Pro encajarían dentro de una evaluación normativa? ¿Será que evaluación normativa o formativa? Normativa. Bueno, no sé qué referirá con la evaluación normativa. Yo pienso que la evaluación Saber y Saber Pro son evaluaciones normativas, son evaluaciones estandarizadas, ¿sí? Si la pregunta es si cabría dentro de una evaluación formativa, yo pienso que sí, porque yo
yo creo que lo primero que uno tiene que ganarse, en cierta manera, con los estudiantes, en la medida de las posibilidades, sin querer caer en romanticismos, es pues ganarse uno, en cierta manera, el corazón del estudiante, para ver si eso lo que uno le llamaba tanto es el trabajo independiente o ese trabajo de manera autónoma, el estudiante lo puede realmente llevar a cabo, no porque yo le exija unas tareas, sino porque el estudiante realmente se enamora de lo que yo quizá le estoy compartiendo al estudiante, ¿no? Yo siempre comparto esta anécdota muy bonita del, de nuestro maestro filósofo Estanislao Zuleta, ¿no? Siempre me gusta compartirla y quizás Estanislao Zuleta quizás era uno de esos profesores que no seguían los parámetros institucionales y quizás era un tanto desordenado en la entrega, no sé, de informe o lo que sea, pero él tenía una filosofía muy formativa y no por ser Estanislao de otra década, no es una visión moderna. Él decía, yo a todos mis estudiantes, por el simple hecho de existir, les doy 3, porque este mundo es tan duro como para ya yo tener que rajarlos por existir. Por existir les doy un 3, por asistir les doy un 4, o sea, que asista a mi clase ya tiene un 4, independiente de cómo, y por insistir les doy 5. Y cuenta la historia que el maestro Estanislao Zuleta, donde quiera que se dirigiera, que si iba a la cafetería, siempre había muchachos detrás de él. Entonces, siempre donde estaba había muchachos que querían escucharlo hablar, que querían enriquecerse de sus aportes, de sus trayectorias, de sus reflexiones. Entonces, esto es un ejemplo muy bonito de que no necesariamente este proceso riguroso en el sentido de esquemático, preciso, exigente, a rajatablas, es un proceso que necesariamente es conducente al aumento de conocimientos o al desarrollo de destrezas, sino que todo eso yo creo que tiene que pasar por muchos elementos que son de carácter formativo. Bien, bueno, voy a leer los últimos 2 comentarios, uno de ellos de Cristian Valderrama. Se puede obtener este documento con el cual se hizo la presentación, y antes de su respuesta me gustaría comentarles a todos los asistentes que el video de esta conferencia estará alojado en la página donde la están viendo, en la página de la Facultad de Educación, y allí lo podrán ver cuantas veces quieran. También posteriormente será cargado en el canal de YouTube de la facultad. Entonces quedará disponible para consultas posteriores para quien desee consultarlo. No sé si el profesor Leonardo quiere responder si pueden obtener el documento con el cual se hizo la presentación. Pues este es un documento, ese es un documento que surge del proyecto de investigación que estamos desarrollando, como dije anteriormente, con algunos docentes de inglés. Es un documento que se va a formalizar en un libro al finalizar este año acerca de una propuesta formativa alternativa del aprendizaje de una lengua extranjera, y es un documento que en este instante se está presentando como un material inicial de trabajo para ver si de aquí consolidamos la propuesta de evaluación para la Universidad Surcolombiana. Entonces es un documento que todavía está es un documento de trabajo. Entonces yo creo que quizás más adelante compartimos, pues hay unos elementos que se pueden compartir sin duda, pero vamos a tratar de consolidarlo un poco más. Ok, bueno, y tenemos dos últimos comentarios ya para cerrar, son las 5 de la tarde. La profesora Stephanie Castaño pregunta, ¿cómo conciliar la idea tan difundida de que si el aprendizaje no es difícil, no es riguroso? Es decir, ¿qué podemos decir de procesos de enseñanza-aprendizaje que por su flexibilidad evaluativa parecen menos rigurosos? Es decir, ¿cómo entiendo yo que sería como el tema de la evaluación formativa que pareciera menos rigurosa? Sí, yo pienso que la rigurosidad, el rigor o la rigurosidad de un proceso, hay que definirla, ¿no? Y yo podría decir que si alguien concibe el rigor o la rigurosidad de un proceso como el hecho de yo poder compartir con mis estudiantes todo lo que yo sé, todas mis experiencias, mis reflexiones, de tal manera que el estudiante las asuma las que él quiere y deseche otras, y entre los dos co-construyamos. Yo creo que esto se puede lograr fácilmente, y vuelvo al mismo tema. Una vez
Una vez el estudiante ha logrado identificar a un docente como un docente que lo respeta, que está dispuesto a escucharlo, a un docente a un docente que se le puede hablar, ¿sí? Un docente que en cierta manera es muy empático. Una vez el docente tiene la posibilidad de tener a ese estudiante, así sea el estudiante que tiene ciertas rasgos de indisciplina, lo que sea, una vez el docente logra tener una relación de gran empatía fundamentada en la confianza y el respeto con el estudiante, un docente puede hacer lo que quiera, o sea, un docente con un grupo o una clase que ya la tenga cautivada, un docente con un grupo o una clase que la tenga enamorada, es un docente que puede hacer lo que quiera en términos de hacer el proceso muy riguroso. Un docente no necesariamente por tener una relación muy fluida, muy armoniosa con los estudiantes, significa eso que el proceso va a ser un proceso muy flexible y muy relajado. El profesor puede determinar la rigurosidad como la conciba en adelante, pero yo pienso que sí tiene que estar regida. O sea, un docente que llegue a la clase, el primer día de clase, decirle a los estudiantes, en mi clase, en este curso, a nadie le queda más de 4,5. Ninguno va a sacar una nota superior a 4,5. Pues es un estudiante, un profesor que ya está poniendo una piedra ahí, ¿sí? Una piedra de discordia. Entonces, esos no son elementos que van a construir, por ejemplo. Y así tenemos nosotros una cantidad de anécdotas o de postulados que se han ido ahí como enriqueciendo la evaluación tradicional, sancionatoria, punitiva, donde el docente es el que sabe cuáles son los criterios, el que impone todo y el estudiante sencillamente, pasivamente, pues hace lo que el estudiante, el profe le pide. Entonces yo creo que dentro de ese marco de armonía y de una relación, el profe puede aplicar la rigurosidad como la conciba de la manera que quiera. Bueno, ya para cerrar tenemos el último comentario de Nicolás Jiménez Trujillo, que nos dice, el tiempo pasa y aún la universidad no ha tomado alguna postura frente a todo lo que está pasando en el semestre académico 2021. Existen propuestas como estas que son muy acertadas, pero aún así no hay una ruta clara que puedan tener los docentes y estudiantes en estos momentos. ¿Cuándo la comunidad educativa tendrá una visión clara? Yo estoy muy de acuerdo con Nicolás, ¿no? Yo soy miembro del Consejo Académico y estoy muy de acuerdo con Nicolás en el sentido de que varias personas, así como Nicolás, yo también en mi condición de decano y docente me he visto desesperado en este proceso, en esta coyuntura, porque veo que a veces no se agiliza, pero son muchos desafíos que se nos han presentado, ¿no? Y ya yo no estoy hablando de evaluación, la evaluación de los aprendizajes es uno de los desafíos dentro de la pedagogía que se va a plantear. Aquí tenemos al profesor Robinson Piñeros, que es uno de los autores de esta propuesta pedagógica, y pues todo esto implica que reunirnos con bienestar universitario, reunirnos con la división financiera, cómo vamos a apoyar a los estudiantes que no tienen los equipos, cómo lo vamos a acompañar en el proceso de adquirir esos equipos, de la conexión, pero también cómo vamos a definir esto, cómo vamos a definir el proceso pedagógico a través de estos sistemas de gestores del aprendizaje como son la Internet y los demás repositorios. Una cantidad de decisiones que tienen que tomar porque es que esta pandemia nos llegó de manera muy súbita y no estábamos preparados. Entonces no ha sido fácil. Sé que hay muy buenas intenciones, pero no ha sido fácil y todos queremos que esto se dilucide muy pronto. Muy bien, quedan algunas preguntas en el chat, en los comentarios. Ya pues desafortunadamente vamos a cerrar este espacio. Sin embargo, agradecemos pues la atención, la presencia y el acompañamiento a esta conferencia que, como lo propusimos desde el comienzo, hace parte de los debates que estamos haciendo en el Comité de Currículo de la Facultad de Educación. Y precisamente se proyectó como una posibilidad de aporte al debate abierto sobre la evaluación, pues que en estos momentos es una de las muchas preguntas que tenemos en medio de este confinamiento y de la pérdida de la presencialidad para poder desarrollar los procesos académicos. Reitero entonces que este video va a quedar disponible en la página de Facebook de la Facultad de Educación
y posteriormente será cargado en el canal de YouTube también de la Facultad de Educación. Agradecemos a ustedes entonces. Esperamos volver a abrir espacios como este para el debate con otros temas de interés de la comunidad universitaria. Profesor Robinson, muchas gracias y a todos los que nos acompañaron. Muy amables y muy buen día.